Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, este va a ser el episodio número 9 del podcast La Palabra de Dios y la Biblia. Digamos en el sector de exposición teológica más que nada, porque también están las charlas para el que las quiera ir a ver. Y este sería el episodio número 9 y en los últimos dos episodios, dos o tres, estuvimos abordando el tema de la inspiración, el tema de la inerrancia, la infalibilidad y por último, creo que en el 8 abordamos el canon. Y en este caso quiero dedicarle un poco de tiempo a analizar em, supuestos errores o posibles verdaderos errores que pueda contener el texto bíblico, de los cuales de asumir los ciertos, y acá está el punto de asumir, porque interpretar, determinar, o sea, todo eso pasa en la mente, ¿no? En la mente del teólogo. Y de asumir los ciertos, no puedo considerar la inspiración, la inerrancia y la infalibilidad como la ortodoxia la presenta. Entonces, a la hora de abordar y de elaborar el tema de la inerrancia, la infalibilidad y la inspiración como lo hace la ortodoxia, hay que hacerlo desde una comprensión específica del texto. O sea, yo tengo que tener una comprensión específica para después elaborar esas doctrinas y decir que la Biblia no contiene errores, ni teológicos, ni históricos, ni lógicos, ni etcétera, ni matemáticos, ni nada, ninguno error que se nos pueda ocurrir, ¿no? Bueno, como vimos, hay diferentes doctrinas de la inspiración, que van a decir, bueno, sí, la Biblia puede tener errores históricos, pero no puede tener errores teológicos. Sí, la Biblia puede tener errores históricos, errores científicos, pero no va a tener errores teológicos. Sí, la Biblia puede tener errores teológicos, errores científicos, errores históricos. Entonces, yo creo que después de esta exposición, que espero que sea breve, eh, se va a poder decantar, digamos, o visualizar cuál es mi perspectiva sobre el asunto. Y la idea es ver que la Biblia tiene errores de cualquier índole, de todas las índoles, porque está escrita por humanos. La inspiración está dada al hombre, pero el hombre es un filtro a la inspiración. Es decir, el hombre puede decir la verdad, pero también se puede equivocar. Si un hombre no se equivoca en el 100% de lo que escribe en un libro, no significa por eso que sea inerrante y que sea infalible. En todo caso, el libro ese no contiene errores, pero el hombre no significa que no sea errante, que no pueda errar. Ponía un ejemplo con Ginóbili, ¿no? Le puedo dar 100 tiros libres a Ginóbili, y puede Ginóbili meter los 100. Pero ¿qué pasa si el 101 lo yerra, lo pifia? Bueno, lo que va a pasar es que vamos a constituir a partir de esa evidencia que Ginóbili no es inerrante, o sea que él puede errar. Ahora, si en un partido mete los 10, en ese no erró, en ese partido no erró los 10, lo cual no quita que no sea errante. Entonces, con la Biblia pasa algo parecido. Vemos al libro de la Biblia, eh, con tantas verdades, con tanta influencia en el devenir histórico, en el devenir religioso, en el devenir social. La Biblia registra impactos profundos, espirituales en la vida del hombre que, terminaron causando grandes bienes a la sociedad. Y quizás algunas que otras, algunos males, ¿por qué no decirlo, no? Pero por lo general, el libro, el texto sagrado, nos vincula con Dios, nos vincula con la espiritualidad, nos ayuda a trascender en nuestra percepción de la realidad, a tal punto que nos conecta con Dios, con el Dios creador, ¿no? Y dada esa eficiencia que el texto tiene, y es ahí donde creo que tenemos que ver la inspiración, eh, los teólogos, en su afán por defender la Biblia, porque esto no es teología, esto es apologética. La bibliología
debería ser una rama de la apologética y no de la teología misma. Bueno, esto de mi percepción, ¿no? Porque los teólogos, al hacer bibliología, quieren defender a rajatabla. Está bien, si tenés a los teólogos liberales que van a asumir todos los errores y no van a hacer una defensa de la Biblia como palabra de Dios estricta al 100%. Entonces, bueno, pero por lo general la teología evangélica y la teología ortodoxa, digamos, evangélica, hace apologética de la bibliología, no hace me parece que una teología objetiva, una exégesis objetiva, una hermenéutica, digamos, más moderna, realmente histórico-crítica y gramatical, como supuestamente presupone. Y esto lo vamos a ver ya con el primer autor. Y bueno, para eso voy a seleccionar 5 o 6 errores, vamos a ver qué tiempo me da este día para poder hacerlo. Y vamos a ver que ya el primer autor es un teólogo muy reconocido, evangélico, con el cual me he educado en la fe, me he educado en la teología y al que le debo, aunque prácticamente sin conocerlo, porque lo he saludado 2 o 3 veces como mucho, más en mi adolescencia, en mi juventud, cuando ha venido acá a Argentina. Pero sí me he educado con sus mensajes, con sus grabaciones, con sus libros. Y la verdad que es un muy buen teólogo, es un muy buen teólogo que se desempeña muy bien en lo que es la teología propia, digamos. Es Samuel Pérez Millos el teólogo. Pero que sea muy buen teólogo no quita que tenga sus sesgos evangélicos ortodoxos, ¿no? Y bibliológicos. Por lo cual, ya vamos a ver en el primer error, que entiendo, es claro en el texto, eh, bueno, que asume una perspectiva un poco, me parece sesgada de lo que es la Biblia, el texto bíblico, ¿no? Y el primer error es un pasaje en el libro de los Hechos, 2 pasajes en el libro de los Hechos, donde Pablo está contando su testimonio, escrito por Lucas, obviamente, ¿no? Suponemos. Y en estos pasajes, vamos a leerlos directamente para no ser, ser poco objetivo. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 9, verso 7. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Acá Pablo está, Pablo o Lucas, porque están cortando en tercera persona, dice que Pablo iba por el camino, que se encontró con Jesús, una luz resplandeciente, etcétera, que le habló, etcétera. Pero en el verso 7 del capítulo 9 dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, se quedaron pasmados. Y dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Este texto, si no me equivoco, está tomado de la versión Reina Valera. Y lo estoy leyendo eh, del comentario de Samuel Pérez Millos, comentario exegético al texto griego del Nuevo Testamento de Samuel Pérez Millos, ¿no? Libro de los Hechos. Eh, por ahí para que se vea, Samuel Pérez Millos pone el texto, a ver si se puede ver ahí, ahí está, pone el texto traducido y abajo pone el interlineal. Que el interlineal me parece que lo traduce él, o el interlineal puede llegar a ser de la Cueva, no me acuerdo, hay que buscar acá en las notas a ver qué herramientas usa él, pero en todo caso igual es irrelevante para lo que quiero mostrar, ¿no? Eh, bueno, después lo voy a buscar y lo voy a decir para que no quede en el aire eso. Pero él, arriba en negrita, hace una traducción que me parece que es personal de él. Y abajo está el interlineal
o sea, el texto griego y el texto español interlineado, digamos, eh, tomado me parece que de otra traducción, que puede llegar a ser la de la Cueva, probablemente. Después lo voy a chequear bien ese dato. Pero lo interesante acá, quiero que vean, es eh, que las personas, dice, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Voy a hacer una pausa y voy a buscar el interlineal en internet para que ustedes también lo puedan ver. Bueno, esto que voy a compartir acá es un interlineal de la Biblia que pueden buscar en internet. Es de la Biblia Tischendorf. Y acá está el texto griego, acá está las referencias, digamos, qué tipo de palabras son. Y acá abajo está, digamos, la traducción interlineada que hace el autor, palabra por palabra. Y acá el texto de esta es de la Reina Valera, 60. Entonces acá el 97, pero los varones, eh, los pero varones, los yendo en compañía, esto está así por, que no necesariamente el orden de las palabras en griego es el orden de las palabras en español, a él habían puesto de pie sin hablar atónitos. Se quedaron mudos, oyendo, de hecho, de él sonido, a nadie, pero contemplando. Sí, esto está traducido como los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. O sea, no vieron a Jesús, pero escucharon una voz. Dice oyendo, es decir, presente continuo. Acá está la palabra, la voy a seleccionar, es esta que está acá, es la 191 del Strong, que la voy a abrir en otra pestaña. Es un verbo presente activo, participio nominativo, plural masculino. Oyendo, es decir, algo que están haciendo. A ver si corremos un poquito esto para poder abrir. Acá está, en griego. Akouo, akouo. Verbo primero, entender, escuchar, hablar, llegar, a oído de, obedecer, oír, hablar, oyente. Estas son todas las maneras de que han traducido este texto. Pero la definición es oír. Es decir, vos podés traducir cualquiera de estas, de estos sentidos. Pero la definición del verbo es oír. No hay, eh, eso significa la palabra, ¿no? Entonces, eh, ¿qué dice Samuel Pérez Millos respecto a esto? Vamos a poner un poquito, dejar de compartir. Ahí está. Bueno, y lo curioso de este texto es que yendo al 22.9, después vamos a ver qué dice Samuel Pérez Millos respecto a esto, ¿no? Pero yendo al texto, eh, a Hechos 22.9, porque Pablo cuenta tres veces, relata tres veces su testimonio, o se cuenta tres veces por lo menos en Hechos su testimonio. Y voy a compartir acá. Vamos a compartir. Acá. Ahí está. Estamos este es 22.9, Hechos 22.9. En Hechos 22.9 dice, y los que estaban conmigo, ahí ahora sí está narrando Pablo en primera persona, dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz. Antes había dicho que no habían visto a nadie, ¿no? Pero acá dice que vieron una luz. Ver a nadie no implica no ver una luz, ¿no? Eh, Dice, y se espantaron, o sea, quedaron como atónitos, cuenta en el otro texto. Pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Ahora, antes dice que no, que oyendo a la verdad la voz, más no viendo a nadie, acá dice, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Es decir, en apariencia, digamos, ¿no? El texto dice que oyeron, pero no entendieron. Ahora, cuando vos vas al interlineal, eh, y vas a la palabra que se traduce como entender, que era una de las posibles
uno de los posibles traducciones. Bueno, obviamente la interlinealidad traduce como oyeron. Acá está la palabra, es el 191 del Strong. Solamente que está en otro tiempo verbal. Es decir, antes estaba en oyeron, ahora en... Antes estaba en oyendo y ahora oyeron, o sea, pasado, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? O sea, en un texto te dice oyeron y en el otro te dice no oyeron. Entonces, ¿cómo interpreta el traductor? O sea, ahí es una contradicción. Es X igual no X. Entonces, eso no es lógicamente posible. Pero ¿qué pasa? ¿Qué trabajo hace el lector de la Biblia y el teólogo? El, bueno, lo que hace el teólogo es abordar los diferentes relatos y tratar de sacar una conclusión con esa evidencia. Entonces, ¿qué va a concluir Samuel Pérez Millos? Claro, como esa palabra eh, o kowo es, si no me acuerdo mal, eh, se puede traducir. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué quiere decir? ¿Escuchar solamente? No, hacer algo con lo que escuchaste. Es decir, pasarlo por la razón. Cuando la Biblia dice, eh, Dios escuchó tu oración, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? ¿Que la escuchó solamente? No, que hace algo con eso. Eh, entonces, es- este texto en sí, lo que está queriendo decir el 22.9 es que no hicieron nada con lo que pasó ahí. O sea, pasó algo, pero ellos no hicieron nada. O sea, no. Claro, en la perspectiva del teólogo es no entender, pero el texto dice que oyeron y no oyeron. Entonces, ¿cómo salvamos la contradicción? Si yo voy al primer texto y reemplazo la palabra okowo por entender, digo, entendiendo a la verdad la voz, más sin ver a nadie. Y en el segundo, digo, se pararon atónicos y entendieron la voz. Entendieron la voz. Entonces, bueno, por ahí me estoy contradiciendo callo. Pero el punto es ese. O sea, necesitas de entender, agarrar toda la evidencia para decir, no, esta palabra que hice escuchar, hay que entender, hay que traducirla como entender. Pero en sí, el texto manifiesta una contradicción, que es X, no X. Entonces, vamos a leer acá lo que dice Samuel Pérez Millos respecto a esto. Cuando hace el comentario a este texto, dice, los compañeros de viaje oyeron la voz del que hablaba con Pablo, pero no vieron a nadie. Aparentemente se produce una contradicción con los dos relatos de la conversión de Saulo. En uno de ellos se afirma que vieron la luz, pero no entendieron la voz del que hablaba con Pablo. Eso es en 22.9. Y el otro se dice que todos cayeron a tierra. Em, los críticos liberales aprovechan estas aparentes discrepancias para no dejar, como es su costumbre, nada en pie del primer relato, e incluso para afirmar que todos ellos han salido de la subjetividad de Pablo y que no fueron hechos históricos. Examinando los tres relatos se aprecia que no existen contradicciones y que hay que entender los textos conforme aparecen conjuntándolos para llegar a un detalle global del hecho. Primeramente, la luz que los rodeó fue vista por ellos, 22.9, 26.13. Consecuencia de esa manifestación, todos cayeron a tierra, 26.14. En el pasaje se dice que los compañeros de Pablo se pararon atónicos, lo que quiere decir que se levantaron de tierra, a donde habían sido derribados. Todos oyeron la voz que hablaba con Pablo, 9.7. Y acá te suma 22.9, pero 22.9 no dice eso. Pero ninguno, salvo Pablo, entendieron las palabras. Bueno, ahí está el punto. El término que tiene la acepción de voz, ruido, bueno, cuando dice la voz, es voz, ruido, sonido, lenguaje, de manera que Pablo oyó el lenguaje del que hablaba con él, mientras que los demás oyeron un sonido de aquella voz. Esto ya es una conjetura de él, me parece. El verbo, acá está, okowo, oír, tiene tanto el sentido de percibir el material como
el de entender, o sea, captar el significado. Los compañeros de Pablo oyeron la voz, 9:7, pero no entendieron el significado de las palabras, 22:9. Esto ocurrió también en el ministerio de Jesús cuando pidió al Padre ser glorificado, y se escucha una voz del cielo que respondió: le he glorificado y le glorificaré otra vez. La multitud oyó el sonido de aquella voz que unos identificaron como un trueno, otros como un ángel que había hablado. En el relato de Hechos se produce una situación semejante, dice Samuel Peremillos. Del mismo modo, los que iban con Saulo vieron la luz, 22:9, pero no distinguieron en ella al Señor resucitado, que solo fue percibido por Pablo. Entonces, acá el punto es que un pasaje dice X y el otro dice no X. Entonces, ¿con qué me tengo que quedar yo? ¿Cómo hago yo para tener que traducir X como A y después no X como B? Bueno, eso es un trabajo del exegeta, eso es algo que está en la mente de aquel que está fuera del texto. ¿Se entiende? Y ese es el punto, o sea, no es el único caso en la Biblia que pasa esto. Lo que pasa que al basarse contrariamente a lo que acusa Samuel Pérez Millos a los liberales de que utilizan esto para darle completa subjetividad al tema, en esta contradicción podemos ver la realidad histórica del hecho. Porque una persona que va y cuenta su testimonio 3 veces, nunca lo va a contar igual. De hecho, yo me acuerdo contando situaciones 2 o 3 veces, que en mi mente, por ahí cuando voy hilando el relato, a veces no me va saliendo como tal cual era porque lo voy desfigurando, sin querer. Porque ya lo conté de una manera, después como que no quiero repetir las mismas palabras y trato de abordarlo de otra manera diferente, pero en eso se cambian algunas cosas no es voluntario y premeditado, pero pasa cuando escribís, pasa cuando hablas. Entonces, esta es una situación más en la que pasa. El término es verdad, se puede usar de diferentes maneras, pero hay otras palabras griegas para hablar del entendimiento. Entonces, que están en el Vine, o sea, hay como 6. Pero bueno, el punto es que acá Samuel Pérez Millos, entiendo yo, desde su sesgo, va a defender el texto, ¿no? Va a defender la verbalidad de la inspiración. Porque Dios podía haber puesto otro texto, otra palabra que tengan que ver más con la razón, con el entendimiento, en vez de utilizar las dos palabras iguales, una afirmando y la otra negando, para contar el relato. O sea, Dios tiene control de todas las palabras que hay en el texto bíblico. Tiene control de todas las situaciones que hay en la realidad. Pero ¿qué pasa? Cuando pasa algo malo, cuando te asaltan, cuando te roban, cuando te violan, cuando te asesinan, ¿Dios no permite eso? Eso no es el permiso de Dios a la libertad humana para obrar y para equivocarse, para pecar. Ahora, la teología afirma que la Biblia es un texto en el que no hay pecado, en el que no hay error, y básicamente en el que el humano acertó el 100% de las veces que empleó un verbo, una palabra, para representar aquello que Dios dice. Entonces, es una afirmación, me parece, desmedida respecto a la bibliología, respecto a la manera teológica de abordar la inspiración, ¿no? Y bueno, yo creo que acá, por ejemplo, estoy con Samuel Pérez Millos, no hay que negar la realidad histórica. O sea, si justamente se cuenta 3 veces y las 3 veces tiene por ahí énfasis o detalles diferentes, significa que realmente hay un hecho histórico detrás. Entonces, yo no estoy con los liberales que dicen, no, esto no pasó, esto es un invento, ves, acá se contradice, no hay que creerlo. No, al contrario. El general, como dice Samuel Pérez Millos, denota un evento histórico, pero no quita que el hombre sea perfecto en transmitir. No quita que el hombre sea imperfecto en transmitir aquello que le ha acontecido. Bueno, acá es un primer error, digamos, lógico, textual o verbal, o una contradicción simple, digamos, del texto bíblico.
Bueno, pasamos al segundo error a analizar, ¿no? Y en este caso es un error de cita. Yo lo estoy denominando error de cita, pero quizás tenga otro nombre. Pero bueno, voy a compartir pantalla para que podamos leer el texto, a ver dónde se encuentra esto. En Mateo 27:9 acontece lo de la muerte de Judas. Y dice entonces Judas, el que había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bueno, sucede todo esto y después, más adelante, dice, por lo cual, y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero eh, para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. O sea, esto supuestamente lo está diciendo el profeta Jeremías. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo X cosa. Ahora, cuando vamos a la cita de este texto, en realidad es Zacarías 12. Dice, les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Bueno, vemos que el texto tiene similitudes. Dice, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Esta parte, por los hijos de Israel, no está en Zacarías. Hermoso precio con que me han apreciado, dice. Tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Y acá dice, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor, dice. Ahora, primero que este texto no está en Jeremías, sino que está en Zacarías. Y segundo, que hizo otra cosa. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, puede ser que en la Septuaginta, a ver, voy a buscar en la Septuaginta, tenga una traducción diferente. Esta parte no está chequeada, así que vamos a poner un poquito de pausa. Bueno, acá una traducción de la Septuaginta más o menos está en sintonía, dice. Y les diré, estoy leyendo Zacarías 11:12, y les diré, si hermoso afaz vuestra es, dadme mi jornal, o negaos. Y pesaron mi jornal 30 de plata, 30 piezas de plata. Entonces, el punto es acá que, ¿por qué Mateo? La pregunta es, ¿por qué Mateo tiene en mente, que lo que está citando lo dijo Jeremías si en realidad está en el texto de Zacarías? Bueno, posiblemente, quizás él no tenga el texto a mano, lo esté parafraseando y esté mezclando conceptos de otro texto de Jeremías con la cita real de Zacarías, donde habla de las 30 piezas de plata. Porque en Jeremías 19, voy a compartir de vuelta acá, hay algo ahí similar. Ahí. En Jeremías 19 dice la señal de la vasija rota. Si lo leen después todo el texto, van a ver que habla del valle de Ginón, que es como una especie de lugar, de campo, de valle, donde se derramó, donde Dios está proféticamente hablando de derramar sangre, ¿no? Dice, por tanto, en el verso 6, acá del capítulo 19 de Jeremías, dice, por tanto de aquí viene el día, dice Jehová, que este lugar no será llamado más Tofet ni valle de Ginón, sino valle de la matanza.
y desvenceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos, y las manos de los que buscan sus vidas, y daré sus cuerpos por comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Ahí tiene algo que ver con Mateo, me parece. Así cumplió todo lo hecho por el profeta Jeremías cuando dijo que tomaron 30 piezas de plata, precio que me ha preciado, según precio que habían puesto los hijos de Israel, y dieron para el campo de... No, no hay. Eh, y les haré comer, pero después dice, entonces quebrarás la vasija. Dios lo manda a llevar una vasija a ese lugar y dice, ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás, así ha dicho Jehová de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como a quien quiebra una vasija de barro que no se puede restaurar más. Y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar de Jehová y los morales poniendo en la ciudad de Tofet, las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá será como el lugar de Tofet inmundas por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso. Bueno, está, a ver si vemos un poquito más adelante. Ve y compra una vasija, acá está. Algo parecido, ¿no? Así dijo Jehová, ve, él está hablando del profeta Jeremías, ve y compra una vasija de barro del alfarero y llévala contigo a los ancianos del pueblo y de los ancianos a los sacerdotes, y saldrás al valle del hijo de Ginom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás allí las palabras que yo te hablaré. Dirás, oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá, y moradores de Jerusalén. Ahí está, moradores de Jerusalén. Es decir, podría traducirse acá como los hijos de Israel, ¿no? Dirás pues, oíd palabra de Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, Dios de Israel. He aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que todo lo que oyere le retenirán los oídos. Todo el que lo oyere le retenirá los oídos. Porque me dejaron y me enajenaron de este lugar y ofrecieron en él incienso a esos ajenos, lo cual no había conocido, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes. Acá está, un lugar de sangre de inocentes, ¿no? Y edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos, holocausto. Y se habla del Valle de la Matanza acá. ¿Dónde estaba? Un campo de sangre acá. Por lo cual aquel campo se llama hasta hoy campo de sangre. Bueno, esto tiene que ver con yo he pecado, entregado son inocentes, mas ellos dijeron que no nos importa, y arrojando las 30 piezas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron no es lícito echarlas en el tesoro. En el tesoro de las ofrendas, acá está lo que dice Zacarías, ¿no? Que las eché en la casa de Jehová al tesoro. Bueno, no es lícito hacerlo en el tesoro, dice acá. Y bueno, también sabemos que en el otro relato de Judas, Judas como que se destripa cuando se ahorca. Muy raro, por cierto, los dos pasajes del suicidio de Judas. Pero el punto es que hay ciertas conexiones con el texto de Jeremías 19, pero no es lo que dice Jeremías, sino que es lo que dice Zacarías. Entonces, acá hay un error indefectiblemente que cita. Puede estar dado el error porque la realidad es que cómo se citaba en esa época, se parafraseaba, se ensamblaban textos, etcétera. Pero acá, evidentemente, lo que está diciendo Mateo, que dice Jeremías, no lo dice Jeremías, lo dice Zacarías. En la mente de Mateo puede haber algo de Jeremías 19, sí, puede haber, pero no es lo que está escribiendo. Entonces, ¿puedo yo decir, por evidencia textual, que es un error de cita? Sí, lo puedo concluir. Bueno, vamos con otro aparente y posible error en los relatos del Nuevo Testamento, en este caso. Vamos con el Nuevo Testamento hasta ahora. Vamos a compartir pantalla, vamos a ver el episodio del endemoniado Gadareno. Gadareno, sí, señoras y señores, Gadareno.
¿Por qué digo señor y señor Gadareno? Porque vamos a ver que no necesariamente este episodio haya pasado en Gadara, sino que más evangelios dicen que pasó el Gerasa, pero por alguna razón que vamos a hipotetizar después, los teólogos traducen, o los traductores traducen en los tres lugares, aunque diga lugares diferentes, Gadara. Acá, dice, estamos Mateo 8, al fondo, verso 28. Bueno, Jesús venía de calmar la tempestad. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera. Bueno, pasan ciertas cosas, lo que ya conocemos. Los demonios le dicen, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdo. Él les dijo, id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo, y aquí que todo el hato de cerdo se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Bueno, un despeñadero y un mar en Gadara. Bueno, vamos a ver qué dice Marcos. Marcos nos dice que vinieron del otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bueno, estamos en Gadara. Y le preguntaron, ¿cómo te llaman los demonios? Y respondió diciendo, Legión, me llamo Legión, acá aparece el tema del nombre, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca de un monte, un hato de cerdos paciendo, cerca de un monte. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Luego Jesús les dio permiso, saliendo de ellos, el espíritu inmundo entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y se ahogaron en el mar. Bueno, ¿y qué dice Lucas? Lucas, verso 8. Acá. Dice, y arribando a la tierra de los Gadarenos. Notemos que los tres pasajes emplazan el suceso en Gadara, en la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Vamos, tengo un mapa acá. Acá está Gadara. Acá está el mar de Galilea. Entonces, notemos que hay un pequeño río entre Gadara y el mar de Galilea. Y la ciudad más próxima al mar de Galilea es Hippo acá. Pero bueno, dejemos eso de lado por el momento. De todas maneras, Gadara puede ser como esta zona, digamos. Está el mar de Galilea. ¿Cuál es el problema de este texto? El problema de este texto, que en Marcos 5, el interlineal no traduce Gadarenos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Pero el interlineal dice Gerasenos, no dice Gadarenos. Gerasenos, que es la referencia Strong 1086. Vamos a abrirla. Gergesenos sería, traducido como Gadarenos. Bueno, en Mateo 8:28 dice Gadarenos. Acá está. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, acá en el interlineal, Gadarenos es esta palabra, es la 1046. Vamos a abrirlo. Gadarenos se traduce Gadarenos. Esta está bien. Derivado de Gadara, población al este del Jordán. Bueno, Gadareno, habitante de Gadara. Y en Lucas también aparecen Gergesenos. Es la 1086, la primera, la de Marcos. O sea, Marcos y Lucas se emplazan en Gerasa. Vamos al mapa. Acá, Gerasa está acá. Está bastante lejos del mar de Galilea. Bastante lejos. Es decir, Gerasa no es
una ciudad que tenga mar, un lago por lo menos. Entonces no hay un despeñadero a lo que los cerdos, para que los cerdos se puedan echar a un mar y puedan ahogarse. Eh, entonces, ¿en dónde sucedió esto? ¿En Gerasa o en Gadara? Y ahí está el problema de los teólogos. Entonces, todos los teólogos infieren que en realidad sucedió en Gadara, porque Gadara está más próximo al mar de Galilea. Eh, entonces, ¿qué pasa acá con el texto? ¿Qué pasa acá con el emplazamiento del lugar? Bueno, evidentemente, eh, tanto Marcos como Lucas se equivocan en emplazar el relato en, en Gerasa, porque aconteció en Gadara. Después los teólogos, investigando las zonas y a medida que va avanzando la arqueología, la historiografía y todo eso, se van dando cuenta de estas cosas y dicen, no, tiene que haber pasado en otro lado. Pero el texto bíblico dice otra cosa. Entonces, ¿podía Dios, mediante la inspiración verbal, hacer que tanto Marcos como Lucas, en vez de colocar la palabra Gerasa o Geresenos, coloquen la palabra Gadara o Gadarenos? Sí podía, pero evidentemente no es el tipo de inspiración bíblica, la inspiración verbal que los teólogos evangélicos ortodoxos proponen, ¿no? Y además, este texto tiene otra faceta que está interesante analizar, que la tiro como eh, para ver la profundidad del texto, ¿no? Yo como cristiano, digamos, y teólogo también, porque todos los cristianos somos teólogos en algún punto, y un poco historiadores y un poco de todo, ¿no? Un poco filósofo. Yo creo que realmente Jesús fue un exorcista itinerante, un maestro, un rabino, y seguramente que anduvo o por Gadara o por Gerasa, y seguramente que liberó a un endemoniado que tenía muchísimos espíritus inmundos. Eh, pero probablemente se haya elaborado esta historia en base a un hecho histórico como puede ser uno de los que mencioné recién, que yo creo que realmente seguramente pasó, pero quizás esta historia es una narración adaptada de esa otra historia. O sea, el relato es una narración adaptada a aquella historia verídica de un gadareno o de un gereceno que Jesús liberó. ¿Por qué? Porque hay una legión romana, donde la tengo, por acá, que es la legión X. Hay una legión romana que casualmente tenía 2000 soldados que estaban en Jerusalén y que tenía, estoy buscando una imagen, que tenía su escudo un jabalí. Vamos a ver si la puedo encontrar. Eh, Acá en esta página de National Geographic dice conocida como la Legio X Fretensis o 10ª Legión del Estrecho Marino. Esta unidad del ejército romano se formó entre los años 41 y 40 antes de Cristo y fue responsable de reprimir la gran revuelta judía que tuvo lugar entre los años 66 y 73 después de Cristo en Judea. Bueno, los símbolos de esta legión fueron el toro, el barco, eh, Neptuno y un berraco. ¿Qué es un berraco? Un cerdo. Berraco, berraca, cerdo macho que se utiliza como semental. Y acá podemos ver, acá por ejemplo, leg X, XX, los símbolos de esta legión, o un escudo, digamos, sería una cosa así. Eh, que bueno, es interesante analizar que hubo una legión de 2000 soldados, pues habría que revisar un poco el dato ese, ¿no? Eh,
pero dicen los historiadores que hubo una legión de 2.000 soldados. La legión usualmente era entre 5.000 y 6.000, en este caso hubo una legión de 2.000, como dice el texto, en Judea. Eh, Tuvo su influencia en una revuelta judía entre el año 60 y 70. Y lo loco es que este pasaje pareciera hacer referencia a este hecho político, donde Jesús echa a la legión romana a un acto de cerdos y muere. O sea, Jesús está por encima del poder político. Es interesante analizar, no estoy haciendo una exégesis ni nada por el estilo, pero es interesante vincular, digamos, hacer esas asociaciones entre la historia arqueológica, la historia política y el texto del Gadareno. Entonces yo lo dejo ahí, después que cada uno desarrolle y vaya para donde quiera, ¿no? Hay artículos hay un artículo de César Moreno, un teólogo amigo mío, que ha escrito un artículo, un poco saqué de ahí, después lo voy a, con permiso de él, lo voy a poner por ahí en la descripción para que puedan acceder a eso. Bueno, vamos a otro. El siguiente error es un error cronológico, es decir, sucesos que están desfasados cronológicamente que no pueden estarlo lógicamente. Voy a compartir para que veamos junto el texto que está en Génesis. Este es un clásico, un clásico un clásico error de estudio, digamos. Eh, Génesis 1, verso 24. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Después de hacer a los animales, dice, entonces dijo Dios: ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, para que señoree sobre esos animales, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, y todo, y toda la tierra y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y le dijo: fructificad, multiplicad, llena la tierra, y sojuzgadla la señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Es decir, primero crea los animales, después crea al hombre. Esto es Génesis 1. Vamos a Génesis 2. Dice, el hombre en el huerto del Edén. Estos son los orígenes. Sabemos que Génesis 1 y Génesis 2 son dos relatos de la creación del hombre, que tienen connotaciones teológicas diferentes, propósitos diferentes, pero están aunados en un mismo camino. Yo por lo menos creo que son dos tradiciones o dos relatos de la creación del hombre diferentes que están ensamblados en un solo relato. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, primero porque Génesis 1 tiene una perspectiva más trascendente de Dios, más de rey, mandando a hacer, a que las cosas pasen, mandando con su palabra, gobernando con su palabra. Y en Génesis 2 ve a un Dios más alfarero, un Dios más arcaico, digamos, que está ahí, que trabaja, que hace el hombre con sus manos, ¿no? Eh, y en este texto dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados el día que Jehová los hizo la tierra los cielos. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Acá el hombre, el rato diciendo que Dios formó al hombre. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Fíjense, hay que notar estos dos verbos. Entonces formó, entonces Jehová Dios formó al hombre, es un verbo pasado. Y acá, y Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente y lo puso allí al hombre que había formado. O sea, lo hizo anteriormente. No lo acaba de hacer. No es un acto consumado que acaba de hacer, sino que es un acto consumado anteriormente.
Creo que es pretérito perfecto y pretérito simple. Y Jehová Dios hizo crecer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, bueno. Y salía en un río, bueno, etcétera, etcétera. Dice, y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol puedes comer. Ahora, en el relato de Génesis 1, los animales ya deberían estar creados, se supone, ¿no? Porque los creó antes que el hombre. Pero acá formó al hombre, lo puso en el Edén, al hombre que había formado, y le dijo que no podía comer del árbol que estaba en el medio, del árbol del conocimiento del bien y del mal, la ciencia del bien y del mal. Entonces dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea. ¿Y qué hace? Jehová Dios formó pues, en ese momento, formó, es un pretérito simple, un hecho consumado. Pretérito perfecto creo que es. No, simple. Bueno, después lo voy a buscar. Pero lo acaba de hacer. Así como Dios había formado al hombre, y después va y coloca al hombre que había formado en el Edén. Así acá Dios formó, pues, acaba de realizarlo, después de decir todo esto, después de ver que el hombre está solo, etcétera, a toda bestia del campo y a toda ave de los cielos, y las trajo a Adán, para que se fije a ver qué nombre les iba a poner. Entonces Adán se dio cuenta que está solo porque no tiene pareja, porque todos los animales tenían sexo masculino, género masculino y femenino, y él estaba solo, no tenía pareja. Entonces se da cuenta que necesita una mujer. Entonces Dios ahí le crea a la mujer, la compañía, la ayuda. Pero lo loco es que en este texto los animales se crean después que el hombre. Y en el verso 1 se crean antes del hombre. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, los teólogos ortodoxos de la teología evangélica tradicional van a decir que en realidad eh, estos verbos eh, Jehová Dios formó, pues, formó, pues, en realidad significa había formado, que es justamente el verso, el, ¿cómo se llama? El tiempo verbal de el verso 8. Y ahora voy a poner un poquito de pausa y vamos a ir al interlineal y al strong para ver si realmente esto es así. Bueno, lo que tenemos que ver acá es el texto 18 para tratar de resolver, digamos, en la mente del evangélico ortodoxo, tratar de resolver el texto. ¿Cómo lo haríamos? Dice, y Jehová Dios no dijo, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán, para que viese cómo las había de llamar. Y lo llamó, y lo que Adán llamó, bueno, después es lo que se nombra, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir el teólogo ortodoxo? Va a decir, no, pará, acá Dios trajo a los animales que había formado, no que formó. Entonces, lo que tenemos que ver justamente, eso hace que si los había formado antes de formar a Adán. Y entonces se representa la cronología de Génesis 1. Pero si Jehová Dios formó en ese momento y después los trajo a Adán, no es que los haya formado antes que Adán, los formó después que Adán. Entonces, lo que tenemos que chequear es el tiempo verbal de este formar de Dios, que está en el verso 19. Y vamos a ver acá, vamos a ver el verso 7. El verso 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué verbo es formar? Formó es este, y formó Yahvé, el 3:35. Bueno, esto es el Génesis 2:7. Ahora, Génesis 2:8 también tiene esta palabra. Y plantó, acá, dice, y puso allí al hombre que había formado. Este había formado es este. Conjunción
335. Y puso allí al hombre que formó. Pero lo dice también en pasado, ¿no? Al hombre que formó. Vamos a abrirlo acá. Es este. 335. 335. Bien. Personal masculino. Acá está el pretérito perfecto, dice. Pretérito perfecto. Y en el anterior es un pretérito. No dice perfecto este. Ahí se distingue el tiempo verbal. Por lo cual este es formó, formó, lo acaba de hacer. Y el siguiente es un formar relativo, ¿no? ¿Qué pone acá? Formó. Y formó relativo por el tiempo verbal. Ahora, ¿qué pasa en el verso 18? En el verso 18 dice Jehová Dios, leeré yo, en el 19, acá va a aparecer, y formó, no aparece esa descripción de perfecto, de relativo, no aparece. Entonces, este formó, es el formó del verso 7, del verso 7. En este aparece el relativo, en este no, no aparece el perfecto acá. En el 8 sí, el perfecto aparece acá. Entonces, el verso 2:19 no es y trajo Dios a Adán los animales que había formado, sino es que lo formó ahora. Entonces, eh, no se puede salvar. No se puede salvar el desorden cronológico que hay entre el verso, entre el Génesis 1 y Génesis 2. No se puede salvar. Es un error cronológico, no hay chance. Bueno, vamos con otro tema. Acá hay un tema histórico. Histórico. Vamos a compartir. Primero voy a leer, a ver, estoy acá. El error es en Daniel 5:29 al 31, que ahora comparto y lo leo, donde se dice que Darío el Medo tomó el reino caldeo de Belsasar. Pero Belsasar no fue un rey caldeo, sino un príncipe del reino, y no fue Darío el Medo quien toma el reino caldeo, sino Ciro el Grande, de Persia. Los eruditos sitúan la redacción de este texto en el siglo II antes de nuestra era común, y está narrando circunstancias que habían acontecido 300 años antes. Y el género literario del texto y las circunstancias del autor respecto a los hechos condicionan parcialmente la predicción histórica de la narración. Mira, vamos a Daniel 5. Entonces mandó a Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. Bueno, esto porque Daniel había hecho algunas cositas. Pero la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo 62 años. Ahora, vas a Wikipedia, lo más básico que hay, y pones acá Darío el Medo. ¿Quién es Darío el Medo? Bueno, es un personaje de la Biblia, en principio, no es un personaje de la historia. Darío el Medo es un personaje de la Biblia. Su vida y obra se relata en el libro de Daniel. Según estos textos, fue el rey de Babilonia tras la conquista de la ciudad por los persas. Se lo ubica entre el corregente babilónico Belsasar y el persa Ciro el Grande, o quizás como un corregente temporal del segundo. La única mención del personaje es citada en el libro de Daniel, una obra escrita en el siglo II a.C. Bueno, acá hay un poquito más de información. Lo interesante es acá, en la historicidad y la identificación, ¿no? Darío Olmedo se lo identifica con Darío el Grande, hijo de
Histaspes, que vivió entre el 550 a.C. y el 486. También se lo identifica con Ciaxares II, hijo de Astiages, que era el que había sido el último rey de Media. También se lo asocia con Ciro, me parece que no es buena esa identificación, aunque sí, Ciro es quien va a sustituir el reino caldeo, quien va a tomar el reino caldeo. Pero miren qué interesante esto. Dice, el consenso de los historiadores especializados en los tiempos del cercano Oriente no considera el libro de Daniel como una fuente histórica y asigna la fecha de su composición en los tiempos de Antíoco Epifanes, 175 a 164 antes de Cristo, siglo II. Por lo cual, las menciones de dicho libro sobre la historia de Babilonia son anacrónicas, o sea, son posteriores a los sucesos. En 1935, Rowley demostró que en su estudio, Darío, el Medo y los cuatro imperios del mundo, que este personaje no podía identificarse con ningún soberano histórico en el tiempo y el lugar asignado por el libro de Daniel, ya que los capítulos 5 y 6 de Daniel son relatos folclóricos basados en tipos propios de la literatura del cercano Oriente, y en algún sentido apocalípticos, ¿no? Y en sus giros lingüísticos y sus convenciones reiteran formas propias de los cuentos de la época. La narración de Daniel en el Foso de los Leones, por ejemplo, sigue de cerca un cuento llamado, te la regalo, Ludlul Bel Nemek, que después lo vamos a ver qué dice un poquito ahí. Es un poema mesopotámico escrito en acadio que se preocupa por el problema del injusto sufrimiento de un hombre llamado, ni lo voy a decir cómo se llama porque es un lío mencionar esto. Se cree que fue escrito por el propio, de vuelta, quien se presta como, vamos a ver si lo podemos abrir ahí, quien se presta como habiendo vivido en tiempos del rey Nasi Marutash, lo que está corroborado por una tablilla contemporánea que refiere a aquel tiempo. El problema, 400 líneas, bueno, después lo pueden buscar, a ver de qué se trata este cuento, yo también. Pero lo interesante es que la narración de Daniel en el Foso de los Leones, por ejemplo, sigue de cerca a este cuento donde el cortesano sufre la envidia de sus compañeros y es reivindicado finalmente por la obra de un dios en el relato babilónico. El Foso de los Leones es una metáfora que indica a los cortesanos rivales, pero el autor de Daniel hizo de ella un foso real. Esto 16 lo dice este autor en este libro. Composición y recepción. Bueno, habría que analizarlo un poquito más. Pero el punto es que no fue Darío el Medo el que tomó el reino caldeo, que dejó Belsasar, sino que fue Ciro el persa en realidad. Vamos a preguntarle acá a Google. ¿Quién tomó el reino persa? Una de estas familias de los Aqueménidas fue creador del imperio. Un miembro de esta familia, Ciro el Grande, en el año 9, unificó a los persas y sometió a los medos. Tomó Babilonia y extendió el territorio hasta Asiria Menor. Bueno, Ciro el Grande es el que toma el imperio caldeo, digamos. Bueno, evidentemente el libro de Daniel eh, hace una reelaboración histórica para tratar de compartir, digamos, su mensaje teológico, que no voy a abordar cuál es ahora en este momento, pero ¿se hace eso en la Biblia? Sí se hace. ¿Es histórico el libro de Daniel? Bueno, si decimos que sí, como la ortodoxia lo entiende, entonces tenemos un error histórico. Bueno, y por último, vimos un error histórico, vimos un error, una contradicción simple, eh, de lógica, digamos, en términos verbales. No quita que no se pueda recomponer la historia después, lógicamente, pero en términos simples es una contradicción. Eh, Vimos un error de cita, vimos un error cronológico,
Un error simple, un error cronológico, un error de cita, un error histórico y ahora vamos a ver un error teológico. ¿Por qué es un error teológico? Tiene una explicación, obviamente, también, ¿no? Pero, ¿qué dice Eclesiastés 9:5? Esto es un texto que usan mucho los testigos de Jehová para hablar del sueño del alma. Cuando uno muere, deja de existir hasta la resurrección. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Es decir, Eclesiastés es un libro que habla quizás desde la depresión del, del poeta, del sabio, se supone que es Salomón. Y si se supone que fue Salomón, fue escrito casi en el siglo IX antes de Cristo, o sea, 1000 años antes de Cristo. Y no había una noción tan fuerte de la resurrección en ese momento. Digamos, la noción de la resurrección empieza a surgir con los profetas que vienen después, con los profetas casi, los profetas del exilio, Jeremías, Ezequiel, Isaías, eh, y algo se denota en Job, eh, pero la resurrección en términos del judaísmo del siglo I se la entiende mejor en Daniel. En Daniel. Daniel, capítulo 12, verso 2, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, si nos ponemos, después viene la teología cristiana, ¿no? Que vos morís, seguís siendo consciente, porque tu alma va al cielo, y después tu alma se va a encontrar con su cuerpo en la resurrección. No es la única teología cristiana, hay varias diferentes escatologías, digamos, de la muerte. Pero a lo largo de la historia, la connotación o la doctrina de la resurrección surge como la expectativa y la esperanza de la restauración a paz, a justicia de la nación de Israel y de la vida humana, en torno a tantos problemas que como seres humanos tenemos que abordar. Eh, pero va tomando su matiz progresivamente, hasta que llega el periodo intertestamentario, el periodo apocalíptico, el posexilio, la reconstrucción de la nación de Israel, donde la religión va a pasar a ser judía. Ya no es una cultura hebrea, sino que es una cultura judía. ¿Por qué de Judá? De los que viven en Judá. Porque los que viven en Judá son los sobrevivientes más que nada de- del exilio babilónico. Y ya por este tiempo la noción de resurrección va a ser concreta, como la plantea Daniel. Y por eso podemos postular que Daniel no es del exilio, del año 500, no, es del año 200, es intertestamentario porque ya la noción de resurrección eh, posexílicamente se terminó de concretar en estos términos. Eh, entonces acá hay una contradicción teológica. ¿Cómo puede ser que Eclesiastés diga que los muertos son puestos en el olvido y ya no van a tener más memoria? Y que Daniel diga que los muertos van a ser despertados y los muertos que van a ser condenados para vergüenza y confusión. O sea, la vergüenza y la confusión son algo consciente, son una emoción. La vergüenza es una emoción, la conciencia, la confusión es algo de la conciencia, de la mente. Pero acá, Eclesiastés dice que no. Eclesiastés dice que los muertos no van a saber nada,
que no pueden conocer, que su memoria está puesta al olvido. Lo que pasa es que hay dos contextos diferentes, y ese es el problema de la progresión de la doctrina de la resurrección. El contexto de Eclesiastés es un contexto de paz, es un contexto donde no hay guerra, no hay exilio, hay reflexión teológica. Y casi como que el autor está viviendo como el tiempo posterior a la guerra, donde ya hay una paz establecida, donde, como le pasa a los países por ahí más liberales en el sentido cristiano, los países nórdicos, todos estos países del norte de Europa que son mayormente ateos, son mayormente escépticos del cristianismo, pero fueron países reformados protestantes. Son países muy ricos que viven una paz una abundancia, un estatus social, uno de los estatus sociales más elevados del mundo, donde les agarra esta angustia existencial, ¿no? Donde le falta el propósito de vivir, porque muchos se suicidan, porque tienen la vida hecha. Son gente que tiene la vida hecha, no todos, pero mayormente, ¿no? Entonces como que se le pierde un poco el sentido de la vida si no está la problemática, si no está el desafío, si no está la aventura. Y bueno, posterior al exilio hay un desafío, reconstruir la ciudad. Y después viene el Imperio Romano y siguen los problemas. Entonces hay un propósito, hay una expectativa, hay una esperanza de que algún día vamos a estar mejor y mientras tanto tenemos que remarla en dulce de leche. Entonces esa expectativa, esa esperanza está cuando está el desafío, cuando está la adversidad. Pero cuando está la paz, después de que tu viejo, si Salomón fue el rey de la paz y David fue el rey de la guerra, digamos, después que tu viejo ya estableció la paz, ya asentó el imperio, vos disfrutás, ¿entendés? Y perdés el desafío, perdés el sentido de trascendencia en cuanto al desafío, la adversidad y los problemas que te propone la vida, que te propone la política. Entonces te agarra el bajón y empezás a escribir desde ahí. Entonces, lo que está haciendo Salomón, o el autor, en este caso, es promover una perspectiva de la vida, de una vida moralmente correcta, ¿no? Después va a decir, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, y sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Vamos, el final de Eclesiastés es bastante lindo. Dice, acuérdate de tu creador en los días, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acá, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Y acá un poquito se vislumbra, no cayó tanto en la depresión, porque un poquito se vislumbra que algún día seremos juzgados. Pero ¿qué pasó antes? No sabe cómo, no sabe de la resurrección, el Eclesiastés. Tiene solamente la expectativa y la esperanza. Pero ¿qué pasó antes? Antes, el muerto no resucita. Pero después, en Daniel sí, resucita y tiene conciencia y tiene emociones. Entonces hay una progresión de la doctrina de la resurrección, por lo tanto, es natural que existan contradicciones teológicas donde se propone una cosa teológica en un texto y otra cosa teológica en el otro, y estas no puedan concordar. ¿Qué quiere decir? Que hay un salto, que hay una progresión. Lo mismo pasa cuando los cristianos proponen la muerte de Cristo como una muerte expiatoria. Es decir, eso para el judío no podía ser concebido, porque la expiación estaba en el holocausto de la Pascua, en el sacrificio pascual, estaba en un cordero. Se transmitía la culpa al cordero, y ese cordero, en el sacrificio pascual, era un chivo expiatorio por mi culpa. El cristianismo viene a decir, basta, basta de sacrificios. Ahora el cordero expiatorio es Cristo. Bueno, acá hay un avance teológico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sacrificio pascual del templo judío no había una expiación real, o sí la había, o la expiación real está en Cristo. Bueno, acá hay un salto teológico. Los judíos creían que realmente había una expiación real en ese sacrificio.
por eso lo hacían. Pero el cristianismo viene a decir no. Y estos son los saltos, los pasos y el devenir teológico en las doctrinas, ¿no? Y esto se puede seguir hasta hoy, siglo XVIII-XIX, teología liberal, desmitologización de Bullman, y empieza a trabajar estas doctrinas de otra manera diferente. Y acá tenemos, ahí tenemos otro paso, que el que lo quiere dar lo da, el que no lo quiere dar no lo da, pero tenemos una evolución de la doctrina. Entonces es natural que si hacemos una recopilación de textos teológicos, desde que el hombre escribe hasta hoy, es natural que haya contradicciones. Lo que pasa es que los autores del canon, los que compilan el canon, van a tratar de hacer esa compilación lo más adecuada posible a su perspectiva teológica. Y por lo tanto, van a incorporar todos estos textos, pero los van a ver con un sentido de progresión. Y van a ver, y van a entender probablemente que haya cosas contradictorias, pero las van a tratar de ensamblar, como hace Génesis 1 con Génesis 2, donde no interesa si hay una contradicción, interesa que hay dos propósitos teológicos en los dos relatos que confluyen a un mismo fin. Y entonces, bueno, es normal y es natural que haya errores, contradicciones en la Biblia, completamente normal. Y por eso hay que reconfigurar la doctrina de la inspiración, eh, entendida desde las postulaciones evangélicas ortodoxas. Hay que dar una vuelta de rosca, desde mi punto de vista, hay que sacarle la verbalidad a la inspiración, hay que sacarle la plenariedad, porque el hombre es filtro de esa inspiración y por tanto la plenariedad se pierde. La plenariedad, en realidad, el ortodoxo lo aborda desde Génesis hasta Apocalipsis, es decir, que es toda inspirada. Pero el punto es que no puede haber una completa inspiración en el hombre porque el hombre es falible. Puede decir, acá sí, acá no, acá sí, esto sí, pero no podemos decir que todo lo que el hombre, una compilación extendida de todo lo que es inspirado, va a ser plenamente inspirado. Porque encontramos estos errores. Si pudiéramos aislar una particular y decir, esta es la verdad fundamental del cristianismo, bueno, digamos que eso es plenamente inspirado, podría ser, lo dejo abierto hoy. Pero evidentemente la Biblia es una compilación que incorpora cosas que no necesariamente estén inspiradas, pero que sí son útiles y nos sirven, ¿no? Y lo mismo la inspiración hacia afuera, o sea, probablemente haya inspiración fuera de la Biblia también. Pero bueno, creo que tenemos que dar una vueltita de rosca a la doctrina de la inspiración en los términos, digamos, que lo entiende la ortodoxia. Así que, la ortodoxia evangélica, ¿no? Así que bueno, espero que les sirva este episodio del podcast. Sé que es un poco de eso, pero bueno, me gustaba poder documentar algunas de estas cositas. Hay algunas más que quisiera abordar, creo que voy a abordar una que me va a llevar un poquito más de tiempo, que es la de Elías y su rapto. Esa me interesaría hacer un episodio particular para eso. Así que bueno, espero que le vaya bien.